Buenos días, niños. Bienvenidos a esta clase para poder trabajar el curso de razonamiento matemático. Para el día de hoy está programado el tema de planteo de ecuaciones. Entonces, mientras consigo, por favor, vamos. Un ratito, por favor, a ver, planteo de ecuaciones. Tercero. Bien. Ahí tenemos el tema de planteo de ecuaciones. Tenemos como aprendizaje esperado, primero, interpretar adecuadamente los enunciados en forma verbal. Ahora vamos a compartir un ratito. Dice compartir pantalla. Ajá. A ver. Estamos esperando que se comparta. Ahora sí. Bien. Ahora sí. Entonces, decíamos de que primero debemos interpretar adecuadamente los enunciados en forma literal y representarlos en forma simbólica, mediante el uso de símbolos, variables y operaciones matemáticas fundamentales. Y aprendizaje esperado 2, resolver diferentes problemas aplicando ecuaciones y estrategias adecuadas. Planteo de ecuaciones. Esto es un tema muy importante porque abarca a varias asignaturas, ¿ya? Muchas asignaturas van a hacer uso del planteo de ecuaciones para poder resolver a sus problemas. Bueno, hay que entender qué es plantear una ecuación. Plantear una ecuación no es otra cosa que transformar un enunciado del lenguaje literal al lenguaje matemático o simbólico mediante la ecuación. Aquí tenemos un cuadrito en la que el problema siempre nos van a dar en lenguaje literal o en palabras, va a estar expresado en oraciones. Nosotros tenemos que leer comprensivamente para luego traducir al lenguaje matemático, es decir, utilizar ecuaciones. Procedimientos para plantear una ecuación. Primero, leer comprensivamente el problema. 2. Identificar datos e incógnita. En todo problema tenemos que encontrar datos y también la incógnita. Y 3. Representar a la incógnita con variables, principalmente con la variable X, Y, Z o cualquier otra. 4. Relacionar datos con incógnitas a través de una ecuación. ¿Ya? Tenemos que relacionar datos con incógnita para luego representar una ecuación. Y finalmente, hay que resolver la ecuación planteada hasta encontrar un valor de la incógnita. Y luego se procede a comprobar. Bueno, otra cosa importante que tenemos que saber es que hay palabras que tienen significado matemático. Y esto es necesario conocerlas, porque muchas veces aquí viene el problema. O sea, al querer resolver un problema uno, se hacen más problemas y eso no buscamos. Para eso es lo que estamos dando, los conocimientos básicos que uno debe poseer para poder resolver problemas. Y en este caso, vamos a ver a través de este cuadro que hay palabras que podemos reemplazar por cualquiera de estos símbolos, ¿ya? A ver, veamos. Por ejemplo, la palabra suma, aumenta, sumando,
agregando, incrementa, incrementar, más, reemplazamos con el símbolo de la adición, o sea, con el signo más. Como también la palabra diferencia, menos. Acá hay una palabrita que está resaltado, excede, disminuir, quitar, restar. Cualquiera de ellas vamos a reemplazar con el símbolo de la resta, de la sustracción, o sea, con el signo menos. Ahora, ¿qué palabras, por ejemplo, o qué palabras vamos a reemplazar con el signo de la multiplicación? Y tenemos acá la palabra producto, por, multiplicación, doble de, triple, cuádruplo, quíntuplo, etc. La palabra de, del, de los, dos veces, tres veces. Cualquiera de ellas vamos a reemplazar con el signo de la multiplicación. Implica hacer una multiplicación. También tenemos palabras que se pueden reemplazar con el símbolo de la división. ¿Y qué palabras? Aquí tenemos cociente, entre, dividido, razón. Cualquiera de ellas vamos a reemplazar con el símbolo de la división. Las palabras igual, equivale, es. La palabra es de uso muy frecuente. Es, tanto como, tiene, será, obtiene, son, resulta, etc. Cualquiera de ellas vamos a reemplazar con el signo igual. Entonces, este cuadrito, las veces que tenemos dificultad, tenemos que volver a repasar. Porque esto nos va a simplificar, nos va a facilitar su comprensión y podamos representarlo simbólicamente. Otra cosa importante es que deben tener cuidado con la coma. Por eso acá dice cuidado con la coma. Por un coma o por una coma cambia el sentido de la expresión. Cambia el mensaje. Entonces vamos a entender mejor a través de en este caso a través de dos ejemplos, ¿ya? A ver, acá tengo un ejemplo que dice el doble de un número disminuido en 5. Y tengo aquí abajo otro, el doble de un número disminuido en 5. Prácticamente es la misma. A ver, niños, ¿me pueden decirme dónde está la diferencia? ¿Habrá alguna diferencia en estos dos enunciados literales? Tan solo la diferencia está en la coma. En el primero, el doble de un número, ahí está la coma. Y ustedes saben de que cuando hay una coma hay que hacer una pausa. Pero cambia el sentido del mensaje, ¿ya? El doble de un número lo podemos representar como 2x. ¿Ya? El doble, es todo junto, ¿no? El doble de un número. Entonces, 2x. Disminuir significa menos. ¿En cuánto? En 5. Entonces, la expresión simbólica será 2x menos 5. En cambio, en esta expresión no hay coma y por lo tanto le hemos corrido. El doble de un número disminuido en 5. ¿Ya? Entonces, esto nos va a ayudar bastante. El doble de quién. Y aquí entre llaves se expresa ¿de quién? De un número disminuido en 5. Entonces, primero representamos lo que está en la llave, ¿no? Es un número menos 5. Y a todo esto le ponemos llave, o perdón, paréntesis. Y le multiplicamos por el doble, 2. Entonces, esta expresión simbólica es muy distinto a esta. Porque esto de acá todavía podemos aplicar la propiedad distributiva y cambiar el sentido. A ver, mire, ve, como se observará, las dos frases que se acaban de enunciar son semejantes. Lo que los diferencia es la coma de la primera frase.
Pues esta coma hace que las dos expresiones sean diferentes. O sea, acá, ¿ve? 2x igual a ver, efectivando esto, ¿cómo sería? 2 por x, 2x. Menos, perdón, 2 por menos 5 es menos 10. Entonces van a ser totalmente diferentes, ¿ya? A ver, vamos a practicar un poco. Ejemplos de traducción de un problema. A ver, acá tenemos en el lenguaje literal y aquí tenemos en el lenguaje matemático, o sea, mediante ecuaciones. 1. Un número disminuido en 7. Cuando dice un número está hablando de cualquier número y podemos representar con cualquier variable, en este caso con x. Un número que sea x, disminuido menos, ¿en cuánto? En 7. Simplemente es x menos 7. La representación simbólica. Aquí tenemos el triple de un número aumentado en 5. La representación simbólica es 3x más 5. Siguiente ejemplo. El triple de un número aumentado en 5. Prácticamente es la misma que el segundo, que solamente hay una diferencia en la coma. La representación simbólica va a ser 3, que va a multiplicar, o sea, abrimos paréntesis, a x más 5 y cerramos paréntesis. La suma de dos números es 20. La suma de dos números, está hablando de cualquier número. Suma significa usar el signo más. X será un número y Y otro número. Entonces tendríamos dos números. La suma, ¿cuánto debe ser? 20. ¿No? A ver, otra forma de expresar, miren, de representar simbólicamente la suma de dos números es 20. Ejemplo, los números que sean A y B. El primero que sea X y B, o sea, el otro será 20 menos X. Es decir, si X vale 5, ¿cuánto valdría B? Sería 20 menos 5, o sea, 15, ¿no? A significa igual, 3 veces B. O sea, A es igual a 3 por B. Hay que tener mucho cuidado con esta frase. A es 2 veces más que B. Simbólicamente sería A, está acá, E significa igual, 2 veces más que B. 2 veces más que B. Y finalmente acá tengo A excede a B en 3. ¿Ya? Excede significa menos, acá está menos. A excede a quién? A B. ¿En cuánto? En 3. O sea, A menos B debe ser igual a 3. Son traducciones del lenguaje verbal al lenguaje matemático o simbólico. Pues bien, ahora vamos a pasar a la aplicación de todo lo explicado. Entonces vamos a resolver problemas. Problema 1. El triple de un número disminuido en 18 es 90. ¿Cuál es el número? Este es un problemita muy sencillo, muy elemental. Vamos a partir por lo más fácil, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a representar el número. No conocemos el número. Podemos representar con cualquier letra, preferentemente con la variable X, Y y Z. En este caso vamos a usar la variable Y. Vamos a representar el número con ¿qué? Con la letra Y. Entonces, aquí decimos del enunciado. El enunciado es el triple de un número disminuido en 18 es 90. Miren, el triple significa 3, ¿no? La palabra de significa por, significa multiplicación. ¿Ya? Entonces, por un número, dijimos que el número estamos representando con la letra I. Hay coma, ¿no? Disminuido significa menos. En cuanto en 18 es, si reemplazamos con el signo igual, ¿cuánto? Es igual a 90. Miren, aquí ya tenemos una ecuación. Simplemente aquí lo voy a ordenar. Resolviendo la ecuación planteada. La ecuación planteada es 3 por y es 3y, menos 18 igual a 90. Entonces, el enunciado literal o verbal lo hemos convertido a un enunciado verbal o a una ecuación matemática o simbólica. Mire, ¿ve? Entonces,
Ahora esto es una ecuación y simplemente ahora vamos a resolver. Hay muchos métodos. Vamos a aplicar el método de la transposición que es de mayor uso. Este menos 18 lo llevamos al otro miembro ¿a qué? A sumar, porque pasa con el signo cambiado. Entonces sería 3y es igual a 90 más 18. 3y es igual a 108, ¿ya? El 3 pasa ¿a dónde? Al otro miembro a dividir. Tendríamos 108 entre 3. ¿Y eso cuánto es la división? 36, ¿ya? La pregunta dice, ¿cuál es el número? Entonces nuestra respuesta será, el número buscado es ¿cuánto? 36. Así de sencillo, ¿no? Problema 2. Don Carlos entrega los domingos 90 soles de propina a sus 3 hijos, Lucho, Pepe y Mario. Si al segundo le da 10 soles más que el primero, y al tercero el doble del primero, ¿cuánto recibió el segundo? Entonces aquí ya tenemos que estar sacando conclusiones también. Tiene 3 hijos, Lucho, Pepe y Mario. O sea, será primer hijo, segundo hijo y tercer hijo. De acuerdo al problema, ¿quién recibe menos propina? ¿El primer hijo, segundo hijo o el tercer hijo? A ver, dice, si al segundo le da 10 soles más que el primero. Y al tercero el doble del primero. Entonces, podemos deducir que el que recibe menos propina es Lucho. Entonces vamos a mantener este orden. El primero que sea Lucho, segundo que sea Pepe y tercero será Mario. Entonces vamos a plantear, a ver, por datos se sabe que Carlos entrega 90 soles a sus 3 hijos, ¿ya? Tenemos Lucho, Pepe, Mario. A ver, el segundo está en función al primero. El tercero también está en función al primero. Entonces, tenemos que representar con una variable al hijo que recibe menos propiedad. En este caso es el primer hijo, que es Lucho. No sabemos cuánto recibe, pero sí podemos representarlo, que sea X. Entonces acá dice, si al segundo le da 10 soles más que el primero, entonces Pepe tiene que recibir ¿cuánto? 10 soles más. ¿Eso cómo lo representamos simbólicamente? Será X más 10. Y el tercer hijo es Mario. Y acá nos dice, el tercero recibe el doble del primero. Entonces, ¿cómo representamos? El doble del primero. O sea, ¿cuánto? 2X. Sumado la propina de Lucho, más la propina de Pepe, más la propina de Mario, ¿cuánto debe ser? El total, 90 soles. Entonces acá simplemente vamos a plantear nuestra ecuación. La suma de partes es igual a la suma total, ¿cierto? Entonces decimos X más 10 más 2X. ¿Cuánto debe ser? 90. Hay que reducir términos semejantes. En este caso era X más X, 2X más 2X, 4X. Más 10 igual a 90. 10 pasa al otro miembro a restar, por lo tanto será 4X igual a 90 menos 10. 4X vale 80. El 4 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces sería X igual a 80 sobre 4. Dividiendo obtenemos que X vale ¿cuánto? 20. Pero la pregunta nos dice, ¿cuánto recibió el segundo? Entonces diremos el segundo, acá, ¿no? Pepe. El segundo recibió ¿cuánto? X más 10. ¿Cuánto vale X? 20. 20 más 10. Entonces el segundo hijo recibe 30 soles de propina. Eso viene a ser la respuesta. Tercero, tenía ahorrado cierta cantidad de dinero que utilicé en un viaje. El primer día gasté los 4 quintos de los que tenía. El segundo día gasté 2/3 del resto y el tercer día gasté los últimos 80 soles que me quedaba. ¿Cuánto tenía ahorrado? A ver, ¿qué podemos deducir de este problema? Que el segundo día le va a quedar ¿cuánto? 80 soles. Y el tercer día gasta los 80 soles, ¿sí o no? Entonces, pero para poder ordenar nuestros datos, vamos a utilizar un cuadro, ¿ya?
Bueno, no sabemos el dinero ahorrado, ¿cierto? Entonces tenemos que representar con una variable. Por eso acá decimos dinero ahorrado X soles, ¿ya? Y este dinero ahorrado vamos a gastar en 3 días. A ver, el primer día se va a gastar, dice, el primer día gasté 4/5 de lo que tenía. 4/5 de lo que tenía. ¿Cuánto teníamos? X soles. Por eso 4/5 de X, ¿no? ¿Y cuánto me queda? Para saber cuánto me queda, simplemente restamos. 5 menos 4 es 1. Entonces, 1/5 de X. Eso es lo que nos queda. Eso es lo que nos sobra, ¿ya? Cuando hemos gastado el primer día. Entonces, nos queda el primer día, ¿cuánto? 1/5 de X. Y el segundo día se gasta 2/3 del resto. Voy a gastar 2/3 de quién? 2/3 de quién? Del resto. ¿Cuánto queda o cuánto era el resto? O lo que quedaba era 1/5 de X acá. Y esto se puede multiplicar. 2 por 1 por X, ¿cuánto es 2X? 3 por 5 es igual a 15, ¿no? Entonces, el segundo día, ¿cuánto se va a gastar? 2X 15avos, ¿ya? O 2X sobre 15, que es lo mismo. Entonces gastamos esta cantidad. ¿Y cuánto nos va a quedar? Los 80 soles, lo que voy a gastar el tercer día, ¿cierto? ¿Ya? Entonces queda este monto. Y finalmente el tercer día gasté los últimos 80 soles. Y al término del día no me quedarán 0 soles, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿cuánto tenía ahorrado? Nos está pidiendo hallar qué cosa. X, ¿no? A ver, lo que he gastado el primer día, más lo que he gastado el segundo día, más lo que hemos gastado el tercer día, tendremos el todo, el dinero ahorrado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Como el gasto total es en 3 días y se gastó todo el dinero ahorrado, entonces podemos decir que 4X sobre 5, o sea, el gasto del primer día, más el gasto del segundo día, que es 2X sobre 15, más 80 soles, igual a ¿cuánto? Al dinero que teníamos X, ¿ya? A ver, esto podemos multiplicar en aspa, ¿no? Estas dos fracciones. O sacamos el mínimo como múltiplo. ¿De quiénes? De los denominadores de 5 y 15. 80 también tiene denominadora, es 1, 80 entre 1, ¿no es cierto? El mínimo como múltiplo es 15, pues. 15 entre 5 es 3. 3 por 4X, 12X. Más 15 entre 15 es 1. 1 por 2X es igual a 2X. Más 15 entre el denominador de 80, que es 1. O sea, 15 entre 1 es 15 por 80, nos da 1200. Todo eso sobre 15. Este número que está dividiendo pasa al otro número a multiplicar. Pero también, mientras tanto, acá podemos reducir la suma. 12X más 2X, ¿cuánto es? 14X más 1200 es igual a 15X. Este 14X pasaría al otro número a restar. Tendríamos 1200 igual a ¿cuánto? A X. 15X menos 14X, ¿cuánto es? Es X. Pues. Esto pasa con el signo cambiado. Acá está sumando, ahora otra pasa con el signo restando. Por eso queda solamente X. Y la pregunta es, ¿cuánto tenía ahorrado? O sea, X, pues. Entonces, podemos decir que teníamos ahorrado, ¿cuánto? 1200 soles. Eso vendría a ser la respuesta. Otro problemita, a ver. En una granja hay 30 animales, entre gallinas y conejos. Si se contó 74 patas en total, ¿cuántas más son las gallinas respecto al número de conejos?
Para responder a esta pregunta tenemos que hallar primero cuántas gallinas hay y cuántos conejos hay. O tenemos, ¿no? Solo así podemos decir o podemos decir la diferencia. Bueno, por dato, vamos a tener ¿cuántos? 30 animales entre gallinas y conejos. Entonces acá lo estoy representando inclusive gráficamente. ¿Ya? Total de animales entre gallinas y conejos, ¿cuánto? 30. ¿Ya? A ver. No sabemos cuántas gallinas hay, pero podemos representar con una variable. Y vamos a decir que hay X gallinas. ¿Ya? Si hay X gallinas, entonces ¿cuántos conejos debe haber? Tiene que haber 30 menos X. Bueno, tal como está, a veces no se entiende. ¿Qué pasaría si X vale 10? O sea, tenemos 10 gallinas. Cuando decimos, a ver, dato es 30 animales, decimos que tengo 10 gallinas y automáticamente me van a decir que hay 20 conejos. Lo que quiero es que me digan, ¿cómo hallaron ese 20? Restando, pues, 30 menos 10 gallinas, ¿ya? Entonces, acá tan solo estoy utilizando variables, ¿de acuerdo? Entonces, en resumen, tengo X gallinas, por lo tanto tendremos 30 menos X conejos, ¿ya? Pero también me habla de las patas. Aquí en el dibujo podemos observar, para aquellos que no conocen, aunque lo dudo, ¿no? Las gallinas, ¿cuántas patas tienen? 2 patas. Y los conejos, me va a decir que tienen 4 patas, ¿no? Tienen 4 patitas. Bien, entonces vamos a representar en un cuadro todo lo que necesitamos. Gallinas, ¿cuántos hay? Estamos diciendo que hay X gallinas. Conejos, tenemos 30 menos X. Sumando gallinas más conejos, debemos tener ¿cuánto en total? 30. ¿Ya? Ahora, tenemos que hacer uso de las patas, del número de patas. ¿Ya? Para saber, a ver, tenemos X gallinas. Para saber cuántas patas hay, simplemente le multiplicamos por la cantidad de patas. O sea, por 2. Por eso acá tenemos 2X. ¿Ya? Ejemplo. A ver, tengo 2 gallinas. ¿Cuántas patas habrá? Será pues, 2 por el número de gallinas. 2 por 2, 4. Si hay 3 gallinas, será 2 por 3, habrían 6 patas. Similar cosa hacemos con los conejos. Tenemos 30 menos X conejos. Para saber cuántas patas hay en total de los conejos, simplemente al número de conejos le vamos a multiplicar por 4. Y aquí tenemos, ¿ve? Por 4. Ahora, sumando el número de patas de las gallinas más los conejos, debemos tener ¿cuánto? Nos dice por dato 74 patas. Luego de establecer esta relación y un cuadro, ahora planteamos nuestra ecuación. La ecuación planteada vamos a obtener acá. O simplemente suma de partes es igual al total. Suma de partes es igual al total. O sea, 2x más 4 por 30 menos x paréntesis igual a 74. Primero tenemos que aplicar la propiedad distributiva. Aquí. Tendríamos 2x igual a más 4 por 30, 120. Más 4 por menos 1, o si no, más por menos es menos. 4 por x, 4x, ¿cierto? Igual a ¿cuánto? A 74. Ahora hacemos la transposición de términos. ¿Ya? 120 se queda en este miembro y 74 pasaría acá. ¿A qué? A restar. No es 740, por favor, que hay un errorcito que se me fue. ¿Ya? ¿Cuántos acá? 74. Hacemos la corrección. ¿Ya? Y ya está corregido, ¿no es cierto? ¿Ya? Vamos a poner acá. Estamos en esta parte. Ahora sí. ¿No? 120 menos 74. Menos 4 pasaría al otro miembro con signo cambiado. Tenemos 4x.
Y este 2x también pasa a otro lado, con el signo cambiado. Tendríamos menos 2x. Ahora en cada miembro vamos a restar. 120 menos 74, ¿cuánto es? 46. Y 4x menos 2x es 2x. Este 2 pasaría a dividir. Tendríamos entonces x, ¿cuánto? 23. ¿Qué cosa era x? Un número de gallinas. Vamos a ver si entonces que hay 23 gallinas. ¿Y cuántos conejos? 7 conejos, ¿no es cierto? Entonces hay 23 gallinas y 7 conejos. Bueno, nos dice cuántas más son las gallinas respecto al número de conejos, ¿cierto? Es decir, nos piden cuántas más son las gallinas respecto a los conejos. Para saber eso, simplemente aplicamos la diferencia. Restamos 23 menos 7. ¿Cuánto? Igual a 16. Entonces, la diferencia entre gallinas y conejos es ¿de cuánto? De 16. Ahora vamos a resolver el problema 5. Y dice, en un simulacro de admisión, el número de preguntas es 140. La calificación es de 4 puntos por respuesta correcta y me descuentan un punto por cada incorrecta. Si obtuve 260 puntos y respondí todas las preguntas, ¿cuántas no acerté? Total de preguntas 140. Mire, si todo hubiera hecho bien, simplemente habría que multiplicar 140 por 4. ¿Y cuánto es eso? 560 puntos. Pero solo obtuvo 260 puntos. Significa que ha errado un montón de preguntas, ¿ya? Y por cada pregunta le van a descontar un punto. O sea, se le resta menos uno. Entonces, esto vamos a representar también en un cuadro. Dato. El examen consta de ¿cuántos? De 140 preguntas. ¿Ya? Y vamos a representarle un cuadro. A ver, aquí tenemos mi puntero láser. Ahora sí. A ver, preguntas. Número o cantidad de preguntas. Total, ¿cuánto? 140 preguntas. No acerté, que sea X. ¿Cuántos acerté? O sea, ¿cuántas buenas? Será pues 140 menos X. ¿Ya? Otra vez. Digamos, acerté 20. O perdón, no acerté 20. Entonces, ¿cuánto acerté? Será pues 140 menos 20. ¿Y cuánto es eso? 120, ¿cierto? ¿Ya? Por eso acá estamos representando. No acerté X, acerté entonces, ¿cuánto? 140 menos X. Sumando esto más esto, ¿cuánto es? Debe ser 140 preguntas. Ahora representamos el valor por pregunta. Por cada pregunta bien acertada, se le va a asignar ¿cuánto? 4 puntos. Y por cada pregunta mal respondida, se le descuenta menos un punto. Cuando dice descuenta, significa restar menos 1. ¿Ya? Ahora, el puntaje que voy a obtener por las respuestas que he acertado, ¿cuánto será? Simplemente el valor de cada pregunta por el número de preguntas acertadas. O sea, debe ser 4 por ¿cuánto? 140 menos X. A ver, por la cantidad de preguntas que no acerté, me van a descontar menos 1. Entonces, en total, ¿cuántos puntos me descuenta? Simplemente la multiplicación menos 1 por ¿quién? Por X, ¿no? Menos 1 por X. Sumando ahora sí los totales, sumando este puntaje más este puntaje, ¿cuánto debo obtener? 260 puntos. Aunque con esta no voy a sumar, sino voy a restar, porque acá tengo menos, ¿no? La nota final que obtiene es ¿cuánto? Entonces, será puntaje acumulado por las buenas, por las acertadas, menos puntaje acumulado por las malas. Igual a ¿cuánto? A la nota final. Nota final es 260. Entonces acá respondemos. Puntaje acumulado por las buenas es 4, que va a multiplicar paréntesis 140 menos X, cerramos paréntesis, menos, ¿no? 1 por X. Igual a ¿cuánto? 260.
Esto vamos a tener que resolver. 4 por 140, 560, menos 4x, menos 1 por x es x, igual a 260. A ver, aquí ambos están con signo menos, entonces signos iguales se suma y se pone el mismo signo. O sea, tendríamos 560, esto pasa aquí, a restar, menos 200, igual, menos 4x menos x es 5x, menos 5x. Pasa al otro lado con el signo cambiado, o sea, 5x. Restamos. 560 menos 260 es 300, igual a 5x. 5 pasa a dividir, ¿no? Entonces, x, ¿cuánto vale? 60. ¿Qué cosa es 60? Las preguntas que no acerté. Ya, las preguntas que no acerté. Y dice, pregunta, ¿cuántas no acerté? Entonces, respuesta será, no acerté, ¿cuántos? 60 preguntas. ¿Ya? Entonces, de esa manera estamos resolviendo los problemas. Bueno, metacognición, ¿qué aprendimos? Hemos aprendido a plantear ecuaciones. Hemos aprendido a diferenciar enunciado literal con enunciado matemático o simbólico. Y lo hemos relacionado los dos. ¿Ya? Y finalmente hemos resuelto problemas. Ahora, para terminar, ustedes tienen que también dar una autoevaluación de la clase. Pero yo les recomiendo, antes de someterse a la autoevaluación o a la evaluación, primero leer o ver el video completo hasta entender. Una vez que ya han comprendido, entonces tienen que resolverlos o la hoja de evaluación. Y luego me tienen que enviarlo a fin de que no estén desaprobándose. Finalmente, también tienen un trabajito, ¿no? Que tienen que resolver la página 55 del compendio. En esa página hay un montón de ejercicios o de problemas. Van a resolver en el cuaderno los ejercicios números 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de la página 55 del compendio. Eso me lo tienen que enviar a mi WhatsApp también. Lo toman foto del cuaderno y del compendio. Por supuesto que en el compendio me van a poner las respuestas, ¿ya? Y finalmente me envían a mi WhatsApp para poder asignarle su puntaje correspondiente. Es todo lo que hoy hemos compartido. Espero que sigan estudiando. Será hasta una próxima. Que tengan muy buenos días.